Bueno, vamos a hablar hoy también de una hijuela de las metamorfosis de ayer, que consiste en citar a personajes que fueron convertidos, pero en estrellas, o que fueron puestos en el cielo bajo la forma de constelaciones. Después de examinar la historia griega, una llega a la conclusión que hasta la época de los pelasgos, hasta la época prehelénica, probablemente el cielo boreal era un cielo prácticamente desierto de manchas luminosas, porque casi todas las estrellas provienen de héroes míticos o de personajes que fueron situados como constelaciones, más o menos allá por siempre después del año 1000 antes de Cristo. Quiere decir que debió ser antes de esa fecha un cielo aburridísimo, aquel de la Europa del Norte. Vamos a ver algunas historias. La primera es pequeña, la cita nuestro amigo Burckhardt. Es como una recompensa, pero que es lindo contarla en esto que se parece a un teatro, en este lugar que se parece a un teatro. El protagonista es Croto, se llama Croto. Croto como aquel gobernador de la provincia de Buenos Aires que dio nombre a los Lingeras para siempre. Croto, sin embargo, acá dice era hijo de Pan y Eufeme, que fue nodriza de las musas. Era entonces hermano de leche de las muchachas, de las 9 chicas, y habitaba con ellas allí en el Helicón, donde las musas. Un día, para mostrarle su admiración, Croto, ¿qué inventó? Los aplausos. Croto, el hermano de leche, las musas, fue el inventor de los aplausos. Cuando Croto murió, agradecidas, las musas obtuvieron de Zeus que fuese transformado en constelación, aunque los mitos no relatan la forma de esa constelación. Se ha perdido. Lo convirtieron en una constelación y no sabemos cuál. Pero es el primero de los homenajes de esta noche, aquel que inventó los aplausos. Más complejas son las historias que siguen. Orión era un gigante cazador, hijo de Euríale y Poseidón, el dios del mar, de quien había recibido una extraña facultad, la de andar por la superficie del mar. Podía caminar por las aguas. Era un sujeto de una belleza extraordinaria, Orión, y estaba dotado de una fuerza prodigiosa, por si esto fuera poco. Pero, sin embargo, lindo como era, gigantesco y forzudo, no seducía a las muchachas. Cada vez que se encontraba con alguna, era rechazado. Y entonces Orión hacía siempre lo mismo, intentaba violarlas. Eso le sucedió primero en Quíos, donde Enopión le pidió que lo liberase de las fieras que asolaban la isla, y allí Orión se enamoró de Mérope, la hija de Enopión, nada menos. Ni el padre de la muchacha querían saber nada con el gigante, ¿no? Y entonces Orión, borracho, trató de violar a Mérope. La muchacha supo defenderse, escapó, Orión fue expulsado de Quíos, anduvo errante. Un tiempo más tarde se fijó en una de las doncellas del séquito de Artemis, la virgen Opis, una virgen hiperbórea. También intentó violarla, imagínese. Pero la muchacha se escabulló en unos bosques sagrados que había por ahí. Y finalmente Orión, ya para darle color al guiso, intentó violar a la mismísima Artemis. Fracasar por fracasar, fracasemos con la más difícil. En ese momento, entonces, la diosa le envió un escorpión, que picó al gigante. Acá dice, picó al gigante en el talón, quien inmediatamente cayó muerto. Si el talón de Orión cayó muerto inmediatamente. En pago de ese servicio, es decir, el de picar a Orión en el talón, el animal, quiero decir el escorpión, ¿no? Sí. Fue convertido en constelación, que es una de las constelaciones que integran el cinturón del zodíaco, según bien ustedes saben. Siquiera por leer cada mañana, los astros le dirán su suerte de Clarín. También Orión fue puesto en el cielo como constelación, la constelación del gigante,
que parece huir eternamente del Escorpión. De cualquier modo, la constelación de Orión es probablemente la más bella del cielo. Acá los gauchos le llaman el puñal de Orión, ¿no? Aquellas tres Marías que forman la cacerola. Y ahí está, hay unas estrellas muy curiosas. Vamos a hablar un día de las verdaderas estrellas, ¿no? Ahí está Rigel, ¿no? Es una estrella colorada, rara. Bueno, otra constelación surgió de la historia de Demifonte. Demifonte era rey de la ciudad de Leunte, en el Queroneso Tracio. Para terminar con una epidemia, había recibido de un oráculo la orden de inmolar cada año una joven elegida entre las familias nobles de la ciudad. Ya se sabe que la idea de la medicina que tenían los oráculos era muy particular. Iba un rey o un ministro de salud, pongamos por caso, a consultar el oráculo, a ver cómo podía terminarse con determinada plaga, y el oráculo, en vez de aconsejar gamexanes y de pues indicaba la conveniencia de sacrificar un chabón a intervalos regulares. Sacrificar chabones a intervalos regulares. Esto fue lo que pasó justamente con Demifonte. El caso es que le hicieron caso, está mal, el caso es que acataron la disposición oracular. Y entonces todos los años se elegía a una muchacha. Parece que la forma de elegirla era la siguiente: se ponían unos papelitos en una urna y sacaban el papel y bueno. Pero había un detalle. Nunca Demifonte, el rey de la ciudad, ponía en la urna el nombre de sus hijas. Ante esa actitud, los nobles de la ciudad dijeron, es el primer comentario que uno hace cuando el rey no pone el nombre de sus hijas en la urna correspondiente al sorteo para inmolar a la joven que habrá de terminar con las plagas que perturban la vida de estas ciudades. El caso es que uno de los nobles, llamado Mastucio, se negó a permitir que se sortearan sus hijas si el rey no hacía lo mismo con las suyas. De momento, digo, Mastucio. Mastucio tiene nombre de decir momento. Es nombre de pesado, ¿no? Momento, dijo Mastucio, está muy bien. Pero Demifonte, lejos de hacer caso a las objeciones de Mastucio, le mató directamente una hija, Mastucio, incluso sin sortearla. Tiempo más tarde, para vengarse, es decir, esta es la estructura de esta historia, ¿no? Venganza sucesiva. Y creciente, naturalmente. Mastucio invitó al rey y a sus hijas a un sacrificio. Las muchachas llegaron primero y Mastucio las mató. Mezcló incluso la sangre de aquellas muchachas con el vino y le ofreció a Demifonte cuando aterrizó. Y después de que Demifonte hubo brindado, le hizo conocer la clase de brebaje que había ingerido. Y entonces Demifonte, indignado, ya se sabe cómo se pone uno cuando acaba de brindar un vino rebajado con sangre de las propias hijas, pues entonces Demifonte ordenó a sus soldados que mataran a Mastucio y que lo arrojaran luego al mar, incluso con su copa, que le pareció a Demifonte que era un detalle. Zeus finalmente se horrorizó ante aquella orgía de sangre e hizo de la copa una constelación, que recuerda desde entonces en los cielos la espantosa muerte de las hijas del tirano Demifonte. Breve es la explicación mítica de algo que no es una constelación, sino una galaxia. Y esta galaxia es justamente la que lleva por nombre aquello que galaxia significa. Galaxia significa Vía Láctea. Parece que Zeus había engendrado a Heracles, saben ustedes, con Alcmena, en el curso de una larga noche que había sido prolongada
para mejor cumplir el débito conyugal. Y entonces Hera odiaba a Heracles, como odiaba a casi todos los hijos que provenían de infidelidades de Zeus, que eran muchísimos. Pero sucede que para que Heracles consiguiera la inmortalidad, era condición necesaria que Hera lo amamantase, en su carácter de diosa principal del Olimpo. ¿Y cómo lograr que Hera fuera a amamantar tan luego al chico que odiaba, no? Y se recurrió a un ardid. Hermes acercó el niño al pecho de Hera cuando estaba dormida. Heracles se prendió como abrojo, pero de golpe la diosa despertó, arrojó a Heracles lejos de sí, y la leche que fluyó de su pecho dejó en el cielo una estela. Era nada menos que la Vía Láctea. Es curioso que de un episodio tan pequeño surgiera no solo algo que es más que una constelación, sino que contiene a casi todas las demás constelaciones. Hablemos de Erígone, que era una muchacha virgen, hija de un ateniense llamado Icario. ¡Ay, Icario, qué cara tenés de otario! Es un chiste del cual no me podía privar, disculpen ustedes. Este hombre había dado hospitalidad a Dioniso cuando el dios llegó a la tierra para llevar a los hombres nada menos que la vid y el vino. Dioniso, llamado Baco entre los latinos. Pues Dioniso se enamoró de Erígone, se unió a ella, y de esa unión nació el héroe Estáfilo. Ahora bien, Dioniso quiso ser obsequioso con el dueño de casa, con Icario, tanto por los encantos de su hija, de los cuales había disfrutado, como por su hospitalidad. Y le regaló a Icario un odre de vino y le ordenó que se lo diese a probar a los vecinos. Al compartirlo con algunos pastores de la vecindad, parece que los tipos se emborracharon y dieron en creer que Icario los había envenenado. Entonces lo mataron a palos. Estaban en curda y se creyeron envenenados. Bien. Distinto a muchos que están envenenados y se creen que están en curda. Pues abandonaron el cadáver por ahí. Erígone encontró el cuerpo insepulto y de tanta pena que sintió se ahorcó en el árbol más próximo. Y Dioniso se vengó. Se vengó enviando a los atenienses una plaga extraña y terrible. Las doncellas de Atenas, enloquecidas, se ahorcaban. Empezaron a ahorcarse todas. Bueno, entonces hicieron otra vez lo que siempre se hace en estos casos, es decir, consultaron al oráculo de Delfos, y el oráculo respondió que el dios vengaba de esa forma aquel asesinato que había quedado impune, la trágica muerte de Erígone. Los pastores que se habían emborrachado fueron ajusticiados. Terminó la plaga y Dioniso, que amaba verdaderamente a Erígone, transportó el cuerpo a los cielos y la inmortalizó como la constelación de Virgo. La constelación de Virgo es Erígone, aquella muchacha que se ahorcó al ver el cadáver de su padre. Nombremos también a las Pléyades, que son unas estrellas de alto contenido mítico. Eran 7 hermanas que, divinizadas, fueron convertidas en estrellas. Su transformación había sido motivada por el pesar que experimentaron cuando su padre, Atlante, fue condenado por Zeus a sostener el cielo con sus hombros. Ya conocemos a Atlas, ¿no? Todas las Pléyades se habían unido a los dioses, excepto una, Mérope, que se había casado con Sísifo. Avergonzada de esta mancada, la estrella en la cual luego fue convertida es la menos brillante de esa constelación. Al parecer, algunas de las Pléyades, quizá 2, desaparecieron del cielo allá por el año 2500 a.C. Algún mito refiere que el diluvio fue ocasionado por las aguas de arriba que accedieron a la tierra después de haberse sacado 2 tapones en la bóveda celeste, y esos 2 tapones eran las Pléyades apagadas.
Es decir, hay una conexión directa entre los mitos y las realidades astronómicas en este caso. Como por otra parte no podía ser de otro modo. Lo que falla es la naturaleza de la conexión. Pero la conexión existe. Último capítulo es el de Arión. No el caballo del cual hablamos ayer, el caballo de Adrasto, aquel que había ganado la polla de Potrillos, el Nacional y el Pellegrini. Arión era un músico de Lesbos, que había sido autorizado por su amo, Periandro, el tirano de Corinto, ¿no?, a recorrer la Magna Grecia y a ganar dinero cantando. Y parece que Arión cantaba tan bien que Apolo lo acompañaba en sus trayectos para poder disfrutar de su música. Un día Arión se cansó, quiso regresar a Corinto, pero habiendo abordado un barco para que lo condujese allí, los marineros del barco que lo llevaban, que eran medio malandras, urdieron una conjura para asesinarlo y afanarlo. Estando en el barco se le apareció Apolo en sueños a Arión. Vestido de citaredo venía Apolo, es decir, de tipo que tocaba la cítara. Cuando decimos vestido de citaredo, caemos en la cuenta de que debió haber una forma propia de vestirse los citaredos. Nos debe asombrarnos. Hoy en día los guitarristas se visten de una forma. Es de traje negro y sentado. ¿Cómo se va a vestir un guitarrista? Sí, pantalón y camisa negra, por lo menos. Claro. No, pantalón y camisa negra es un cuento suyo. Los de tango, y sí. el cuarteto Supay. Un guitarrista de tango se viste con un traje negro, flaco. Cuando Mansi dice mariposa de alas negras rondando en el callejón, es el moñito. Era tan típico el moñito del payador que nació una metáfora. Si no se vistieran siempre de la misma manera, no podría acuñarse una metáfora de esa naturaleza y de esa belleza. Pero déjeme con la camisa negra, así se viste usted, Rolón. Oh, Dios. Póngale el saco. El caso es que se le apareció Apolo y le dijo, che, cuídate de los marineros. Y le prometió su ayuda a Apolo, en sueños. Vio las promesas que se hacen en sueños, tienen la misma, están hechas de esa misma materia, de la materia que están hechos los sueños. Cuando Arión fue atacado por los marineros que lo querían afanar, les pidió la gracia de que lo dejaran cantar por última vez. Y los marineros aceptaron. Este es el eslabón más flojo de este relato. Unos marineros que te van a matar para robarte no tienen mucho interés en concederte ningún último deseo. Y menos si ese deseo es tan enojoso como cantar una canción en medio de la mar. No es que no quiera oírlo cantar, pero hay momentos para cantar. Interprétalo, estamos por asesinar. Bueno, aceptaron, le dijeron incluso, podría ser... hice un pedido. Que la pobre gallo Batarás, bueno. Después de escucharlo, dirá más ganas de matarlo, los tipos. Y en cuanto... Sí. Eso no está mal. Vamos a escucharlo, dice, para justificarnos ante el universo. Más de uno lo va a agradecer. En cuanto empezó a cantar, parece que aparecieron los delfines, los seres preferidos de Apolo. Y entonces Arión, confiando en la promesa de Apolo, se arrojó al mar. Un delfín lo recogió y lo condujo montado en su lomo, hasta el cabo Ténaro, donde había una entrada del infierno, entre paréntesis. Ya en tierra, el músico regresó a Corinto y le contó al tirano de Corinto, su amo, a Periandro, su aventura. Mientras tanto, la nave que conducía a los marineros estos malandras llegó a Corinto. Ya los tipos habrán creído, se tiró al agua que se embrome, ¿no? Y Periandro lo fue, al ver que llegaba un barco, fue ahí, que seguía haciendo el celotario, le preguntó por Arión. Y los marineros le dijeron que se había caído al agua. Y en ese momento se presentó el músico y los delincuentes fueron acusados, sentenciados y empalados. Apolo, satisfecho con la salvación del músico, transformó en constelación
La lira de Arión. La lira de Arión. Ya no Arión. Y también hizo lo mismo con el delfín. Es decir, aquel episodio le sirvió para ubicar en el cielo 2 constelaciones. Los mitógrafos dicen que Arión cantaba y que su lira lo acompañaba desde el cielo todas las noches. Que él cantaba y desde allá, la constelación de la lira lo acompañaba automáticamente, lo que me parece extraordinario. Claro. El tipo empezaba Pobre Gallo Bataraz y la lira lo acompañaba, aunque en Pobre Gallo Bataraz hay un inconveniente. Primero tiene que empezar la lira. Claro. Pero bueno, y este es el último de los episodios que tenemos aquí acerca de personajes que terminaron como estrellas. Después vinieron los Copérnicos y los Tycho Brahe y los Johannes Kepler y los Galileos y empezaron a cuestionar la veracidad de estos relatos que hoy hemos hecho. Así que yo quiero decir a nuestro público que a lo mejor no es cierto. O mejor todavía, podríamos decir que lo es desde un punto de vista poético. Es muy cierto. ¿A quién dedicar esta charlita, este catálogo de personas que fueron a parar al firmamento? Bueno, a muchos de los que la han protagonizado, que son bastante simpáticos, otros no tanto. Después al propio Galileo, a los astrónomos en general, a las muchachas atenienses pobres que padecieron aquella epidemia que las obligaba a ahorcarse sin motivo, y a todos los que cada tantas noches, sin ser astrónomos, sin ser poetas, miran para arriba y ven, y nada más. Yo no creo tampoco en esa superstición según la cual un mero vistazo a las estrellas nos hace caer en la cuenta de nuestra pequeñez, etcétera, etcétera, etcétera. Nada. El tipo puede mirar las estrellas un rato y decir, linda noche, y volverse a su casa sin extraer ninguna de esas consecuencias, lo cual no lo hace peor, sino mejor. Para mí un tipo que se abstiene de sacar consecuencias que otros ya sacaron antes y mejor, está ahorrando tiempo. Pues a esas personas que se ahorran esta clase de reflexiones, les dedico también esta charla. Vamos a ilustrarla con una hermosa canción de cámara que va a cantar Carlos Gardel con el acompañamiento de un sexteto de cuerdas y piano. Es una canción muy rara, muy particular, y que tiene un título que es Noches de Atenas, que ilustra justamente el ámbito en donde han sucedido todas estas traslaciones de personajes desde la tierra hasta la bóveda celeste. Así que con el sexteto de Alberto Castellanos canta Carlos Gardel Noches de Atenas de Horacio Petacci. Adelante.